Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Iniciamos el segmento con las cifras oficiales de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 24.835 casos, 290 muertes y 12.572 recuperaciones. El condado de Merced tiene 8.032 casos, 117 muertes y 6.924 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 3.783 casos con 53 muertes y 3.096 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 73 casos confirmados, 2 muertes y 71 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 14.305 casos confirmados, 264 muertes y 13.254 recuperaciones. Y el condado de Kings tiene 6.284 casos, 72 muertes y 3.745 recuperaciones. Por su parte, la instalación de Foster Farms en la ciudad de Livingston ha cerrado sus puertas el día de hoy y permanecerá cerrada toda la semana luego de que cientos de sus empleados dieran positivos a COVID-19. Funcionarios de salud llaman este brote de COVID-19 el más severo en el condado de Merced. Desde este sábado, 392 empleados dieron positivos al virus y 8 personas han muerto debido a la enfermedad. Representantes de Foster Farms revelaron que todos sus empleados serán pagados durante ese cierre de 6 días. Se espera que completen 2 rondas de limpieza profunda y 2 rondas de pruebas. Si fracasan en hacer eso, pueden significar que permanezcan cerrados por un periodo más largo. Una ex empleada del sitio nos comentó que decidió abandonar su puesto debido a que la compañía no estaba siguiendo las órdenes de seguridad. There was no social distancing. Everyone was kind of lined up right behind each other. They tried to have shields in front of people, but no one kind of obeyed those rules to keep the shields in front of us. Foster Farms dio a conocer por medio de un comunicado que enfrentaron el reto de seguir alimentando a sus clientes y el cuidar de sus empleados y que aunque sus esfuerzos no funcionaron, ese brote no sucedió debido a que su falta de esfuerzos ni motivo por la ganancia financiera. Y mientras la escuela privada Emmanuel sigue sus esfuerzos legales con el condado de Fresno y el estado, funcionarios de salud ahora están llamando a la ciudad de Ridley un punto de conflicto. De acuerdo a las autoridades de salud, de las 5.900 pruebas de COVID proporcionadas en Ridley, cerca de 1.200 salieron positivas, lo que quiere decir que existe un 20% de pruebas positivas. El gerente de la ciudad de Ridley dice que los brotes más grandes se han registrado en enfermerías y plantas de envasado de carne. The health of our community for all segments, our low income, our mid range, you name it. We want all segments of our community to be healthy. Como manera de ser removidos del nivel color púrpura del estado, el condado tiene que contar con 8% de casos positivos. Y el grupo Friends of Tulare County está pidiendo la ayuda de los jóvenes en su comunidad para poder alzar la voz sobre las guías de seguridad de COVID-19. Se invita a que estudiantes entre los grados 7 y 12 que formen parte del reto llamado Listo CV19 Youth Media Challenge durante el mes de septiembre. Organizadores le piden a los jóvenes el crear piezas de arte y videos usando el tema de esperanza, seguridad, responsabilidad o uso una máscara por. Aquellos que sean seleccionados recibirán un premio que incluye la publicación de la pieza ganadora por televisión local o periódico. Por su parte, el día de hoy, salones de belleza y peluquerías reabrieron sus puertas tras su cierre debido a la pandemia. La peluquería Dope Barbershop, cerca de las calles Primera y Nice, en Fresno, reabrieron por segunda vez luego de cerrar en marzo y luego de nuevo en julio. El dueño Vince Cortés dice que el poder abrir sus puertas nuevamente es un alivio, pero ha sido un poco frustrante el poder seguir las guías que cambian cada tanto tiempo. That was probably one of the biggest frustrations that we had is that, we've had so many hours that we have had to learn sanitation, and we know that we could have done that. Our state board of cosmetology and barbering knows that we had to do all of that, and we still weren't having anybody. Cortés reveló que en estos momentos necesitan personal debido a que varios de sus empleados tuvieron que dejar sus puestos por la incertidumbre que existía al momento de reabrir. Pero a pesar de eso, dice que su equipo se ha comprometido en ofrecer la más alta calidad de servicios a sus clientes.
Por ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fax para que nos cuente sobre qué es lo que nos espera con el clima y con la calidad de aire. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, y nuestra calidad del aire es mal, pero Fresno no tiene una alerta de calidad del aire, es solo para el sur del Valle Central, condados de Tulare y Kern County, hasta nuevo aviso, de verdad, temperaturas en las 90 en el mayor del valle, pero 88 ahora en Los Banos, 95 en Fresno y Hanford, 94 en Madera y Visalia. El humo existe y podemos verlo en el valle con nuestra satélite y radar en el oeste del valle y en el este lado del valle. Y ahora el humo de este fuego es moviendo hacia el valle ahora. Más humo en el valle, pero Futurecast dice soleado. El Futurecast para humo nos muestra más humo esta noche y mañana, un poco menos en Fresno, Madera y Merced County, pero más en Tulare County de nuevo porque tenemos un fuego en las montañas ahora. Temperaturas 98 en Hanford, 97 en Visalia, 81 en Shaver Lake, Oakhurst 92, Mendota 98, 94 en Merced y alta temperatura en Los Banos 96 grados. Para los próximos 7 días en Fresno, humado, soleado, temperaturas por encima de promedio. Los 100 grados, los cientos regresan el viernes. El sábado un poco más calor y calor extremo el domingo y el lunes, el día de festivo. El día del trabajo, un poco más fresco cuando regresamos al trabajo. Por favor, hagan clic, like o share o hagan un comentario. Desiree, regreso contigo. Gracias, AJ, por esa información tan importante. El Departamento de Policía de la ciudad de Clovis ha revelado más detalles sobre un tiroteo involucrando a sus oficiales. El jefe de policía de Clovis informó que el hombre involucrado en el tiroteo mortal de este domingo fue el que llamó a las autoridades avisándoles sobre un hombre con una arma de fuego. Según autoridades, al llegar a la escena localizada en el estacionamiento de la tienda Walmart en la avenida Herndon en Clovis, encontraron a Nicholas Frazier, de 26 años de edad, con lo que parecía una arma de fuego e intentaron que la bajara, pero de acuerdo al jefe de policía, Frazier la levantó en dirección a los oficiales. Fue cuando 6 oficiales de policía abrieron fuego, matando al sospechoso. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el jefe de policía dio a conocer video de una cámara corporal usada por uno de los oficiales. Tendremos más sobre este caso en nuestra edición de las 5 por KC24. Y al sur del estado, manifestantes se han unido en Los Ángeles tras un tiroteo mortal involucrando a un oficial de policía. Autoridades revelaron que intentaron detener a un hombre en una bicicleta este lunes por la tarde por no seguir las leyes de tráfico. Según oficiales, el hombre comenzó a actuar violentamente. La oficina de alguacil del condado de Los Ángeles confirmó que 2 oficiales abrieron fuego contra el bicicletista cuando ignoró sus órdenes. El hombre murió en la escena. Oficiales dicen que recuperaron una arma de fuego. Our suspect was holding some items of clothing in his hands, punched one of the officers in the face, and then dropped the items in his hands. The deputies noticed that inside the clothing items that he dropped was a black semi-automatic handgun. Autoridades informaron que por el momento el caso se investiga. En otras cosas, 2 compañías locales estarán organizando un evento de vino virtual, todo como manera de ayudar a restaurantes locales y trabajadores esenciales. El grupo llamado Feed the Frontline Fresno estará comprando comida de restaurantes locales y alimentarán a trabajadores de salud y otros trabajadores. Desde el mes de abril, la organización sin fines de lucro ha donado 3,700 alimentos. Our heart is just overwhelmed with appreciation towards our community received. Este miércoles por la noche, el grupo se estará uniendo con Bricks and Barrel para su evento virtual de vino. Puede encontrar un enlace en nuestra página yourcentralvalley.com. Y algunos restauranteros están encontrando nuevas maneras de servir a sus clientes. Seguramente el negocio Lady Bird Café en Los Ángeles ha convertido su estacionamiento en un comedor oasis. Las mesas están colocadas en una área en donde provee privacidad y distanciamiento social. I've literally had people cry to me and say, I needed this so bad. I needed just a day out.
El estacionamiento de Messi se ha convertido en el sitio favorito de muchos y está considerando el hacerlo algo permanente. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.